simplemente muy superior. Estados Unidos contribuyó con un error de esos que pasan a la historia de parte de su arquero, el defensor, y Bélgica camina tranquilamente en Seattle hacia la siguiente etapa. Los cuartos de final al momento en fútbol picante los tenemos así: Francia contra Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Argentina o Egipto contra Suiza o Colombia. El editorial es presentado por J. ¿Cómo están? La selección mexicana de fútbol llevó al límite su esfuerzo y talento, pero volvió a perder a la hora de las pruebas de verdad. ¿Y por qué? Pues porque el de enfrente es mejor. ¿En qué es mejor? Pues en todo lo tangible y probablemente también en lo que influye, pero no necesariamente se puede medir. Morir en el intento por revertir la adversidad es pura emoción, es urgencia, es angustia, por eso es conmovedor. Pero ser reactivo solo es una señal de que ha sido dominado, de que está siendo dominado. Fueron los mexicanos con todo en el primer tiempo, pero no provocaron mucho, es la verdad. Un atajadón del portero inglés fue extraordinario, pero en realidad no hubo mucho más que hacerlos tener que replegarse. Con la pausa, Inglaterra pasó el sofocón de la altitud y, como un francotirador de esos que saben, esperó que la presa se confiara. 2 tiros dejaron herido de muerte al Tri porque ya nunca se recuperó. Peleó como los grandes, pero hay que decirlo, perdió como los chicos. Es que seguir haciéndole homenaje al sudor no es suficiente para los ganadores. El chiste es hacer y tener mejores jugadores del nivel de los alemanes, argentinos o ingleses que nos quitaron los sueños de grandeza en los últimos mundiales. Cada quien tiene el recuerdo más amargo en estas ediciones. Ahí solamente vale el resultado, lo demás queda como anécdota. Y para tener mejores jugadores hay que cambiar el método, incluso el modelo de negocio, y para eso también a los dueños, para que dejemos de encomendarnos a las divinidades, a la suerte, a la altitud o a la motivación. Es necesario contar con las habilidades que separan a los jugadores promedio de los que tienen jerarquía y ganan cuando tienen que ganar, de esos que simplemente van por el resultado y lo logran. Pasamos de la esperanza a la desilusión de la noche de ayer a la mañana de hoy. La afición salió a las calles como nunca. El problema es que, como siempre, seguirá consumiendo lo que le den, al precio que sea. Es muy básico, creo yo, tratar de encontrar las soluciones estructurales que demanda un fútbol rehén de unos cuantos empresarios, en los cambios de Aguirre, o el fildeo de Edson, el penal del Tala, o el no ingreso de Chávez, o la no convocatoria de Sutano. Es simplismo puro. Con Tuchel, México habría fallado en los mismos momentos críticos de ayer, y Aguirre habría avanzado a cuartos con Inglaterra y se estaría tomando en este momento un whisky o 2 o 3 con Bellingham. Se fue una oportunidad increíble. El ya merito es mucho más, muchísimo más que una casualidad. Bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí con un panel impresionante, vemos la prensa deportiva del día de hoy. Doloroso adiós el Universal, se acabó, dice El Sol de México. Así editorializaban los principales diarios de la República. Ahí está lo de México, El Heraldo, The End, todo lo que significó este intento fallido. Canta y no llores, decía el Reforma esta mañana de lunes, fin de la ilusión, publicó La Jornada. Todo mundo esperando el pase histórico. Y si sí, otra vez no, dijo Récord. Gracias, México. La portada del esto, aquí estoy con Dionisio Estrada, Hugo Sánchez, Roberto Gómez Junco, Ricardo Peláez y Jared Borghetti. ¿Se equivocó Aguirre en los cambios? Sí, no, la encuesta picante del día. Y vamos con un... Bueno, no voy a decir cómo va la encuesta para no meter sesgo ni mucho menos. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya pasaron casi 24 horas. ¿Qué cambia de lo que pensabas, de lo que sentías a hoy? ¿Y qué te pareció el manejo de los cambios de Javier? Javier, buenas noches, compañeros a todos, buenas noches. Pues tengo esa sensación de que se hizo buen trabajo. Se hizo buen trabajo, se dio buena imagen,
a nivel nacional y a nivel internacional. La forma en cómo que se jugó, la forma en cómo respondieron todos, con ganas, con esfuerzo, al estilo mexicano, que eso nos da mucha resistencia, tenemos mucha resistencia, sacamos la casta cuando hay que sacarla, sabíamos que era una oportunidad muy buena, tal vez faltaron detalles como para haber cumplido la misión de hacer algo más histórico de lo que estaba haciendo por los resultados, por no recibir goles. Y yo me siento contento porque Javier Aguirre, Rafa Márquez, los jugadores, todos los preparadores físicos, utileros, todo el mundo hicieron una piña. Y esa piña se notó en la sinergia, el que estábamos notando dentro del campo. Esa sinergia contagió a la gente que estuvo en el estadio y que estuvimos, porque aquí estuve con varios compañeros colaborando y invitados por la FIFA también. Y la sensación es una sensación muy, muy agradable, porque estamos en una época difícil de vida por circunstancias extradeportivas y necesitábamos una inyección de motivación, de unión. La pandemia lamentablemente ha sido otra de las razones por las cuales hubo distanciamiento entre las personas, en la gente, y el fútbol ha ayudado a que no fue una vacuna, pero es algo mágico que hay que cuidar y hay que valorar porque el fútbol es algo maravilloso. Un balón de fútbol es como el mundo y el mundo está dominado por ese balón y ese balón nos une a todo el mundo y en México nos ha ayudado a unirnos. Estábamos distanciados por diferentes razones, por situaciones internas, pero también nos ayudó a unirnos nosotros en México y a unirnos también al exterior, al mundo, a demostrar que los futbolistas mexicanos son capaces de jugar al mismo nivel de los mejores del mundo. La liga inglesa es una de las mejores del mundo, la selección no tanto por los resultados mostrados en los últimos años, excepto en el 66, pero hay que sentirnos contentos, hay que sentirnos bien, porque podemos mejorar. Como ya comentaste tú en tu inicio, que estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, en otras no, pero sí es conveniente que revisemos qué necesitamos para tener ese crecimiento, para estar a la altura de los mejores países del mundo. España, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera. Entonces, Argentina, Brasil, no sé si se acuerdan que comenté en su momento que iba a ser una también de las decepciones que iba a haber en este mundial por las circunstancias esas. Pero sí quiero felicitar y aprovecho, estoy alargando compañeros, lo siento, pero quiero, porque ayer me falló el micrófono, estoy abusando de eso. Quiero felicitar a Javier Aguirre, quiero felicitar a Rafa Márquez, a todo el cuerpo técnico, a los dirigentes también, porque han hecho un trabajo estupendo. En poquito tiempo han limpiado la casa de tanto lodo que hubo, que tuvieron tiempo de limpiarla y el trabajo fue excepcional. O sea que yo como mexicano estoy orgulloso de ellos, del esfuerzo, del trabajo y de la imagen que dimos a nivel nacional e internacional. Pero sí hay que cambiar cosas para poder estar entre los mejores del mundo. Pero en lo táctico no hay nada que se le pueda reprochar a Javier para potenciar ciertas circunstancias del juego de arranque o los ajustes. Pues podría ser. El hubiera no existe, Javier, en el fútbol ni en la vida. Yo tenía la idea de que Edson empezara, lo comentamos un día antes, para que hubiese más fortaleza física y táctica y técnica en el centro del campo, y a Gil Mora dejarlo para el segundo tiempo. Decidieron así, les estaba saliendo muy bien, pero hubo un despiste de falta de concentración en esos 10 minutos donde recibimos esos 2 goles y eso nos afectó mucho para la remontada, pero no para la actitud, porque la actitud siguió siendo la misma y eso me encantó. Decir, vamos perdiendo 0-1, empieza el nerviosismo, la desesperación, el enfado, el 0-2, no sé qué. No se perdió o sea, no hubo intranquilidad, sino más bien hubo seriedad, profesionalidad y hubo un derroche de energías que eso contagió a la gente y a nosotros mismos diciendo, lo están dando todo. Y eso
es maravilloso. Ricardo, no sé si te diste cuenta este día, ¿no? Conviviendo con todo tipo de personas, esto que dice Hugo, el reconocimiento, pero también la sensación de, bueno, ¿y entonces cuándo? Sí. ¿Cuándo el esfuerzo que es llevado al límite? ¿Cuándo el sudor? ¿Cuándo la entrega alcanzará para que la canica caiga del lado de la victoria y no, como siempre, con Alemania, con Argentina, con Inglaterra de su lado? Bueno, buenas noches a todos. A mí me encantó el Mundial que hizo México hasta donde llegó, viniendo de menos a más, creciendo en cada partido, de cada partido a cada partido, con una evolución futbolística, defendíamos muy bien, lo perfeccionamos hasta cierto punto y después logramos atacar en algunos momentos importantes. El equipo vino de menos a más. Después, hay una diferencia de calidad. Esa es la realidad de las cosas y te voy a explicar por qué. Muy sencillo. Primer gol, el portero se la da a Rice, avanza 75 metros, se la dan a Zaca, centro, y los que venían acompañando, que primero era Lira y termina siendo Jorge Sánchez con Alvarado, no llegan. Una diferencia, una distracción. Segundo gol, Mora pierde una pelota, no se le puede recriminar nada a Mora, pues está muy joven todavía. Pierde la pelota, buenas decisiones, la pelota se le abre a Kane, y Kane en vez de tirar, que era lo que todos pensábamos, mete un centro a un jugador que va llegando, Bellingham, nuevamente para barrer. Que había robado la pelota, creo, ¿no? A sí, Mora. Totalmente. Bellingham. Tercera, una pelota de frente, no tienes para cabecear para allá, para allá, para allá, para arriba, para atrás, peinarla, y la cabeceas para acá, le pega en el hombro y se queda solo Gordon para un penal. Entonces, y con 10 hombres. Entonces no puedes, con inferioridad numérica, regalar un gol como le sucedió a México. Y después, cuando México se queda con un hombre más, no se organiza bien para atacar. Y cuando Inglaterra se queda con un hombre menos, se organiza muy bien para que no reciba gol. Esa es la diferencia. Hay una diferencia de calidad en los jugadores. Nos alcanza hasta ahí. Es un 9º lugar que ya conseguimos, creo, la posición en la que vamos a quedar, muy bueno. No podemos aspirar más porque no tenemos el universo de jugadores ni las decisiones en la liga para abastecer a la selección y mejorar poco a poco. Ojalá esto sea el punto cero para empezar un nuevo ciclo con buenas decisiones que favorezcan a la liga para que la selección se favorezca. Pero como Hugo, no estás tocando, ¿no te parece que sea sí se equivocaron los cambios para mí? Pero para mí, ¿pero por ejemplo, meter a Santi, yo en vez de meter a otro delantero, recorro a Quiñones y lo dejo con Raúl y voy viendo más construcción de juego. Después, amontonar 3 delanteros al mismo tiempo. ¿Cuándo jugamos así? Nunca jugamos así. Es difícil hacer algo que nunca hiciste. Y los pelotazos iban cuando hay 2 o 3 delanteros. Hugo, el mejor del mundo, está aquí para decirlos. Hay que repartirse el área. Uno va a primer palo, uno va a segundo palo y el otro se queda un poco atrás para la diagonal. Y no nos repartimos los espacios. No supimos atacar con un hombre más. Sin embargo, ellos con 10 nos hacen un tercer gol. Esa es la diferencia, tan claro como eso. Pero no perdimos por los cambios. No, es difícil juzgar al técnico, el equipo hizo lo que pudo, La intención fue buena. La intención fue buena, la clásica es pelotazos al área y a ver si metemos una con 3 delanteros. Es que parece, Roberto, no sé qué opinas tú, la gente se quedó con que el cadáver, los cambios en el 94, con que el bofo, con que Ramón Morales, y ahora hay una narrativa que dice, es que Aguirre se equivocó. Y entonces eso como que enmascara el problema que tiene que ver con la calidad del futbolista. Al final el técnico pues sí toma decisiones que pueden ser sensibles o no. Pero ¿tú crees que Aguirre realmente transformó con sus decisiones para mal al equipo mexicano? No, buenas noches. Creo que fue un magnífico mundial de la selección mexicana. Queda el resquemor de percibir que se pudo hacer más, sobre todo por el entusiasmo que generó la gran actuación ante los ecuatorianos, porque esa actuación no la habíamos visto. Ahí se genera un entusiasmo que se multiplica, habían tenido una primera fase buena, más que aceptable, pero no con el nivel que manifestaron ante los ecuatorianos. Ahí te das cuenta que pudo haber más. Los primeros 35 minutos contra Inglaterra también se confirma que son capaces de jugar así, y a los ingleses claro que les pesó y había que hacer que les pesara más la altura. Creo que eso se consiguió hasta que viene a los 35, 36 minutos el primer gol de Bellingham. Entonces queda la cosa de que pudiste jugar mejor. Yo diría que fue en ascenso todo lo de la selección mexicana hasta el minuto 70 del último partido. Los últimos 20
para nada me gustaron y tiene que ver con eso que hablamos de la calidad de los futbolistas. Todos se equivocaban en la elección de la jugada. Muchos cuestionan por qué salió Quiñones. Quiñones, después del golazo que mete, se equivocó en todos los balones que recibió en la elección de la jugada, disparando cuando no hay que disparar, medio descompuesto. Lo mismo le pasó a Gallardo, a Raúl a veces sí, a veces no, a Santi muy seguido, no tomas las decisiones adecuadas. Fidalgo también, la que decide bien es un disparo que sale a las manos de Pickford, que había en el primer tiempo realizado dos grandiosas atajadas. Se nos olvida que en ese lapso de los 35 minutos la figura fue Pickford con dos grandes atajadas a dos muy buenos cabezazos de Raúl Alonso Jiménez. Entonces queda ese resquemor y queda esa tristeza entre los aficionados porque se dieron cuenta que daba para más el fútbol del equipo mexicano, que sí daba para más si hubieran cerrado mejor. Y en los cambios sí, ya que se dé el resultado puedes pensar, claro. Ayer decía Dionisio y yo coincido con él plenamente, Luis Chávez, están tan bien acomodados atrás, ¿quién sabe pegarle de media distancia aquí? ¿Quién se compara con Luis Chávez? Nadie. Y eso lo había hecho Javier Aguirre de utilizar a todas sus cartas disponibles, ¿no? Algún día dirá Javier Aguirre por qué no entró Luis Chávez, por qué fue Fidalgo, por qué metió 3 centros delanteros, pero el caso es que terminó el partido con balonazos, con centros mal ejecutados además. Memo Martínez, yo no sé si tocó algún balón, si hubo alguna amenaza de que hiciera valer esa solvencia que lo distingue en el juego aéreo. Entonces sí queda ese resquemor porque los últimos 20 minutos no estuvieron acorde con ese plan ascendente que venía mostrando la selección mexicana, que a final de cuentas sí, cumple con una muy buena Copa del Mundo. Si hace 3 meses nos hubieran dicho va a suceder esto, va a ganar 4 y en el quinto va a perder 3-2 con un partido tan emocionante, pues lo hubiera firmado el mismo Javier Aguirre, ¿no? Pero ya que vimos lo que era capaz de jugar, sí queda la decepción de esos últimos 20 minutos. Al último, Jared, habla la historia a través del resultado, ¿no? Sí. Hay una de Edson Álvarez, clarísima, remate con la cabeza para meterla, y hay una de Montes. Sí se metieron muchos centros y se volvió repetitivo el ataque, pero el técnico, con los cambios como sea, logró que se generaran 2, y si de 2 metes una, estaríamos hablando qué barbaridad, Aguirre lo logró, etcétera, ¿no? Siempre con la crónica ya escrita, ¿no? ¿Te parece que Aguirre en los cambios, cuando la historia se recuerde en este partido, dirá, no, es que Aguirre se equivocó? Buenas noches, un saludo para todos. Como ya lo dices, a toro pasado pues las cosas ya se ven diferente, ¿no? Y todo el mundo hablamos y eso es que creo que pudo haber hecho esto, creo que tendría que haber decidido por algo diferente, el equipo a lo mejor necesitaba otra cosa. Sí, siempre suele suceder. Creo que al final la gente se va a quedar con la historia de lo que sucedió en esta Copa del Mundo con la fase de grupos que tuvo, con el partido que tuvo contra Ecuador, y que en este partido prácticamente lo intentó, de una u otra forma lo intentó, a balonazos, a pelotazos, a balones parados, a como sea, pero lo intentó. Y eso es lo que a veces a la gente lo tiene contento, ¿no? Decir, bueno, luchamos hasta el final. Y creo que es una selección importante la que nos ganó, y esa sensación te queda. Pero ya si nos vamos a la parte de decir, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado, no, Machote? Ajá. ¿Qué hubiera pasado, no? Si las cosas hubieran sido diferentes. Y si ya te pones un poquito a analizar el partido y los cambios y dices, bueno, es que si se hubiera decidido mejor de otra forma, si hubiera hecho este cambio en lugar de, o este jugador en lugar del otro, por poner un ejemplo, ¿no? Saca a Jorge Sánchez y mete a Fidalgo. Ya se tenía un hombre más. Mete un hombre más en media cancha. Un hombre más en media cancha que va por el centro. Pero deja solo al Piojo por el lado derecho. Al Piojo, un jugador que no es profundo, un jugador que solamente es recortar y mandar el centro, no tiene esa parte de jugar con tu defensor, de que una vez te encaro hacia la línea de fondo, otra vez te recorto, o juego con esa parte. Ya le hacían 2 contra 1 al Piojo, y no había nadie que le pasara. Ya no había nadie, ya te limitaste en ese lado. De este lado sí tenías a un jugador con pierna izquierda, Gallardo, que dentro de todos, de los que esperábamos, siento que Gallardo, de los jugadores que él utilizó más, fue el que menos dio. Creo que le faltó un poquito más a Gallardo, sí, tener un mejor mundial de todos los que jugaron más. Metiste 3 centros delanteros, 2 con mismas características. Raúl y Santi son muy parecidos. Y metiste a Memo,
que es un jugador más de área, más clavado, más de juego aéreo. Pero si metiste esos tres, entonces ¿por qué te quedas por el lado derecho con un jugador que no tiene esa variedad, que no tiene esa oportunidad de mandarte un centro con la pierna derecha o pierna izquierda? Lo limitas, ya le ponieron 2 contra 1, chao. Entonces sí, ya te empiezas a dar un poquito, a profundizar en lo que es el partido, y sí, sientes que hay veces que hay que pensarlo un poquito más, desde mi punto de vista, ¿no? Eso es lo que yo veo, lo que yo siento que a lo mejor pudo haber hecho. Sí es cierto, lo de Luis Chávez, se ocupaba a alguien con un disparo de media distancia, incluso hasta para una falta. Un cobrador de esa calidad también es peligroso en un tiro libre. Así es que, si te vas dando cuenta, vas dándole un poquito de buscar cosas, pero siento al final del día que no podemos recriminar nada. No le puedo recriminar nada a Javier, porque al final logró hacer un grupo que nos trajo hasta aquí, que nos ilusionó. Ayer las 80,000 personas que había estaban ilusionadas con lo que la selección había hecho, con lo que la selección había mostrado en la cancha. Y eso es gran parte por lo del trabajo del técnico, del cuerpo técnico. Así es que, pues bueno, ni modo. Siempre en un partido que se pierde va a haber detallitos que puedan haber hecho o se pueden haber hecho de una mejor forma o de diferente forma, mejor dicho, ¿no? A ver, Dionisio, ¿y cuándo, desde tu punto de vista, porque la gente también lo dice, bueno, sí está muy bien, se le ganó al 23 para abajo en la fase de grupos, te enfrentas al 4 y ya no pudiste, sabíamos que era más difícil. Yo pienso en un boxeador peso welter que va contra un completo, que está muy bien el welter, que es rápido, elusivo, que tiene buena pegada, sabes que las probabilidades no están de su lado, ¿no? Y se repite la historia, se repite contra Argentina, contra Alemania, contra Inglaterra. ¿Cuándo tendremos que dejar de ser reactivos, no? Porque sí, México otra vez contracorriente y la adversidad, etcétera. Pero ¿cuándo vas a establecer tus condiciones para que el otro sea el de la urgencia y la necesidad, el que tenga que venir de atrás? ¿A ti te decepciona al final que México no le pueda ganar a Inglaterra? No, me desilusiona, ¿no? Porque sí existía la posibilidad de que México pudiera obtener una victoria. Aunque yo siempre establecí que el favorito era Inglaterra, más allá que México nos había dejado buenas sensaciones y que Inglaterra no lo habíamos visto, y ni siquiera ayer, entendiendo la condicionante que se queda con un hombre menos, dio su mejor partido. Pero ahí está la diferencia. Cuando hay calidad no necesitas tener el mejor partido, y hasta con poquito le ganas a esas selecciones que apuestan mucho a lo colectivo, que dependen mucho de lo colectivo, que esa es su fortaleza, y eso fue lo que pasó ayer. Al final de cuentas, sí, los tuvimos contra las cuerdas, pero ellos tienen esa onza, esa cuota de calidad que le falta al jugador mexicano, y esa cuota de calidad que le falta al jugador mexicano, pues no solamente se trata de producir jugadores, sino hay que hacer un gran escauteo, hay que tener buenos preparadores, formadores en fuerzas básicas, y además de eso después hay que darles oportunidades y chance. Pensamos que Morita es ese garbanzo de a libra que de pronto no ha estado en el fútbol mexicano. Vamos a ver cómo maduran las cosas, porque también agarramos y decimos, tenemos una buena generación de 6, 7 jóvenes, pero vamos a ver cómo van madurando. Porque, por ejemplo, Brian Gutiérrez, que uno pensaba iba a ser titular, pues fue de más a menos. Ayer, increíblemente, hasta en un saque de inicio de partido, después de que México recibe el tercer gol, se equivoca, la toca 2 veces, y por eso Inglaterra termina teniendo el saque en el medio campo. Entonces, es esa cuota de calidad que a veces no la hemos podido y no la hemos querido desarrollar por toda la mala estructura que hay en el fútbol mexicano, que eso no va a cambiar. Desgraciadamente, también hemos normalizado. Híjole, es que nos quedamos otra vez ahí, es que le pudimos ganar a Holanda, es que le pudimos ganar a Alemania, es que le pudimos ganar ahora a Inglaterra, y más en este escenario, pero no les ganamos, porque ellos tienen calidad. A nosotros nos quedamos cortos, no estoy diciendo que sean malos, pero nos terminamos quedando cortos. Y nada más quiero, para terminar, el tema de los cambios. Yo sí siento que Javier Aguirre es el técnico, él va a saber más que todos los que estamos en esta mesa, o va a saber menos que Hugo, pero ahí se van a ir. ¿A qué voy? El tema de que quizás no leyó bien algunas situaciones. Coincido con Peláez, tenía que haber dejado a Quiñones, porque aunque dice Roberto, tiene es que 4 goles. Pero dice Roberto, es que ya se equivocó Quiñones, empezó a equivocarse en ciertas cosas. Sí, pero Quiñones puede meter un pase para gol como muchas veces lo metió.
Y probablemente en esas cuestiones de que ya estás metiendo centros y centros, tiene esa capacidad. Fidalgo se quedó corto. Al lugar de Fidalgo a lo mejor era Luis Chávez, pero yo voy también al otro tema. Si Gallardo, que vimos que lo utilizó para tirar centros, de pronto no pudiste haber metido a Mateo Chávez. ¿Y a qué me refiero? Se buscaba a alguien que buscara la personal para que dentro del área probablemente marcaban otro penal a favor de México. Si te das cuenta, ni el Piojo Alvarado ni Gallardo fueron capaces de meterse, porque no son tampoco extremos, para buscar esa jugada individual, esa jugada de desequilibrio. Y además agrego, si ya te diste cuenta que Montes por alguna situación en el calentamiento tuvo un inconveniente, sabes que ya no lo metas. Porque te obligaste al minuto 46 cuando arrancaba el segundo tiempo a quemar un cambio que te hizo al final de los últimos 10 o 15 minutos falta. Empezaste diciendo, no, Javier Aguirre es el que sabe, y luego ya le contaste 5 o 6 posibilidades. Bueno, pero yo creo, ¿por qué le da mejor Dionisio, lectura? Yo pero creo, eso no quiere decir que nosotros no voy podamos establecer a algunas detenerme diferencias. en algo que dijo Ricardo, que te entiendo perfectamente. Creo que es un sentimiento que todo mundo comparte, pero creo que no está bien. Cuando dices, no hay que recriminarle nada a Mora, porque está muy jovencito, yo no coincido. A lo mejor la palabra recriminar es fuerte. Hay que recriminarle a Mora si jugó mal, porque es uno más aunque sea joven. Hablé del gol, ¿eh? Por eso, pero Le también... dan una pelota. Por eso. De la tiene que pérdida. voltear y pierde Bueno, la pelota. entonces hay que recriminarle en ese momento que no tuvo una buena ejecución, O hay que aunque hacerle tenga ver. 17 años, ¿no? O yo no se la doy. Porque No, si está tienes bien, un hombre cerca, está mejor bien, se la doy a otro está bien, lado. pero no importa si es grande, si es chico o es mediano, ya está listo para la batalla. Para la batalla a partir del criterio del técnico, ¿no? Y tiene que responder en esa medida, ¿no? Es decir, si ya Mora participó en el Mundial, contra Inglaterra simplemente demostró que no estaba listo. En un contexto quizá en donde los demás no lo ayudaron, pero él tenía que haber respondido, pero ya sabía Aguirre que no iba a ser lo mismo Ecuador que Inglaterra, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Yo, lo que dice Dionisio, insisto, se lo dije a Jared, mete esa pelota a Edson y estaríamos diciendo, qué barbaridad, qué bueno que se fue Quiñones, qué bueno que entró Edson, mira Fidalgo, lo hizo muy bien. Siempre la historia se cuenta a partir del resultado, ¿no? En la mano. Claro, pero lo que no quiero es que esto, que es parte del debate, de alguna manera esconda lo más importante. La materia prima por lo que genera el modelo de negocio y la metodología de los dueños no termina por dar. La calidad no termina por ser la que tienen estos países que saben ganar más allá de la altitud, que se queden con 10, que no funcione el conjunto, que se lesione uno u otro. Esos son los equipos que siempre ganan La el calidad mundial. y Y la no podemos mentalidad. llegar a esa instancia, y este mundial era en casa. ¿Ustedes creen que esta condición se puede repetir en 4 años era una más? gran oportunidad Como que se reparten la dejó ir pelota a los ayer. dueños, se ve muy difícil. Ese es el nivel, y por eso después es muy fácil. El técnico se equivocó en esto y en lo otro. Claro. Javier Aguirre aprovechó más de lo que suponíamos el material futbolístico que le entregaron, porque es el material futbolístico que existe. Así como dicen de Brian que fue de más a menos, también Mora, por supuesto que fue de más a menos, y por supuesto que terminó quedándole grande el partido ante Inglaterra. Y lo que dice Jared de Gallardo tuvo una actuación apenas discreta en el Mundial en general. Fue mala, yo sí Roberto. diría, en términos futbolísticos, no puedo recriminarle nada a Johan Vázquez, a Eric Lira, a Jorge Sánchez, a Roberto Alvarado, a Quiñones. Y a Raúl Jiménez. Pues Raúl Jiménez Metió con 3 goles, con al sus final de goles, sí, pero no fue el centro delantero que sabemos que puede ser. Pero sí, vamos a decir que aceptable. Otros no. Gallardo no jugó a su mejor nivel. Montes con la expulsión. Edson terminó ofreciendo una actuación también discreta en la última. Entonces, Rangel, bueno, cuando fue requerido, pero luego también se equivoca en la del penal. Ahí está la materia, los futbolistas. ¿Qué puede hacer Aguirre si se equivoca en la elección de la jugada? Hay un disparo de Gallardo que va a la Mira, a la bandera. centro. Pero Déjame espérate, ponerte no el estás, ejemplo- el no estás ejemplo en de- la Liga MX, el ejemplo este de es un España, partido de selección. El ejemplo de España, del cual vamos a hablar más adelante. O sea, empieza el partido, saca a 2 o 3 jugadores, mete otros 2 y 3 y da el salto de calidad. O sea, Sí, la no, pues es calidad otro material. y la cantidad que tiene el técnico en la banca te da para hacer esas cosas. Nosotros sacamos a uno y ya nos cuesta trabajo que el otro haga mejor el trabajo. México puede cambiar de posición del 9º al 10º siempre y cuando Egipto elimine a Argentina. Ya volvemos al fútbol picante, seguimos metiendo el bisturí a la actuación de ayer de la selección mexicana y proyectando un poco lo que viene, porque viene Rafa Márquez. Por México todo, fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México. El adiós
de Guillermo Ochoa y este es su pronunciamiento en redes sociales. Pero la pregunta es, ¿cuándo se va a dar? Para Tú lo viviste, Alemania, Sí. y ahí me dolió mucho. Y luego, pues, podría decir que ya no como jugador, que es una sensación completamente distinta. Ahora ya en la etapa en la que me encuentro de analista y comentarista, pues lo percibes de una manera distinta, lo ves de una manera diferente y lo sientes de una manera diferente. Y te mueve ahí esas sensaciones. ¿Cuál duele más? Obviamente, pues, estás ahí metido, percibes toda la energía de lo que está alrededor. Y a mí me dio esa sensación que perdimos esa gran oportunidad de haber hecho algo más histórico, porque según estoy viendo ahora las estadísticas, según me recordó Roberto,